Ahí sí, ahí estoy grabando. Entonces, sigamos. Recordemos que la deformación era la sumatoria de la fuerza aplicada partido por... ¿Alguien se acuerda cómo llamamos a este término? ¿No? Acuérdense que eso era la rigidez. Entonces, por A partido por L. El subíndice I nos indica que es el primero o el segundo tramo. El primer, segundo, tercer, cuarto, el tramo que sea. Podemos llegar hasta el infinito en números de tramos. En rigor, la viga va a ser más larga, pero como estamos pensando, estamos trabajando con pequeños desplazamientos, recuerden que todo lo que nosotros hacemos aquí tiene que ver con pequeños desplazamientos. Cuando pasábamos a grandes desplazamientos, toda esta teoría ya no funcionaba. Entonces, como son pequeños desplazamientos, los podemos asumir como que son cero. Entonces, en rigor, delta va a ser igual a cero en B. ¿Por qué? Porque tengo un apoyo. Entonces, como tengo un apoyo, no lo puedo deformar. Entonces, ¿qué fuerza necesito aplicar para que delta sea igual a menos P por L partido por 2EA? Bueno, sabemos que tengo que cumplir con esto. Entonces, voy a igualar H en B para que sea igual a menos P por L partido por 2EA. Esos dos desplazamientos tienen que ser iguales, cosa de que la fuerza que hace B pueda compensar el desplazamiento que yo estoy forzando en base a lo que calculé antes. Así que si despejo HB, me va a quedar ahí, luego puedo simplificar los términos de EA y de L, me va a quedar que HB vale menos P medios. Entonces, ahora yo ya sé que HB vale menos P medios. ¿Todos claros hasta aquí? ¿Todos entienden por qué pude definir que el delta tiene que ser igual a cero? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna idea? ¿Cómo se llamaba eso? Que lo ocupamos para el método de doble integración. ¿La deflexión? No, eso no es la deflexión, eso es la deformación o el desplazamiento. ¿Qué era lo que necesitábamos para encontrar las constantes después del método de doble integración? Hay ciertas cosas que se tienen que cumplir. ¿Cómo se llaman esas cosas? Si yo integraba, me quedaba algo así como x cuadrado por 6 partido de 7 más c1 por x más c2, por ejemplo. Había algo que yo tenía que ocupar para encontrar este C1 y este C2. ¿Cómo se llamaba eso que yo tenía que ocupar para encontrar ese C1 y ese C2? ¿O qué era lo que yo ocupaba? ¿No? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie tiene una idea?
Las condiciones de borde, ¿o no? Eso, justamente, las condiciones de borde. Sí. Esas son. Entonces, este sigma, o sea, delta, igual a 0 en B, es una condición de borde, porque yo estoy diciendo que aquí hay un apoyo. Y es un apoyo empotrado. Por lo tanto, aquí no puede existir ese desplazamiento. Y si ese desplazamiento no puede existir, por lo tanto, ese delta tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Es la misma idea. Entonces, aplicando ese desplazamiento igual a 0, obtenemos que H en B, o la fuerza horizontal en B, tiene que ser igual a menos P medios. Entonces, obteniendo eso, volvemos a nuestro problema original, que era este, donde tenemos la fuerza aplicada en el centro de la viga, y tenemos apoyo empotrado y apoyo empotrado. Pero lo vamos a separar en el problema inicial que resolvimos, más el segundo problema que resolvimos. Y eso se llama superposición de efectos, que es algo que ya habíamos visto, que puedo separar los problemas, pero al final tengo que sumar los efectos. Entonces, si yo hago el diagrama de cuerpo libre del primer problema, sabemos que tenemos esta situación, donde no hay nada en B, por lo tanto no hay nada que se oponga en B, y hay una fuerza en, ¿cómo se llama esto? En A, que es contraria a P, para que esto se mantenga en equilibrio. Y en el caso de la segunda parte, sabemos que HB vale menos P medios. Entonces va para la izquierda. Y sabemos que este apoyo es una fuerza hacia la derecha. Chuta, ahí lo dibujé súper mal. Borrador. Sabemos entonces que esta fuerza va hacia la derecha y vale HA. Como no hay otras fuerzas aplicadas, tiene que ser igual y contraria a ese menos P medios. Entonces al final el diagrama nos va a quedar así. Porque yo voy a sumar ambos diagramas. Entonces voy a sumar este P con el P aplicado acá. ¿Cuánto me va a quedar? P, hacia la derecha. Voy a sumar este 0 con la fuerza aplicada, o sea, perdón, la reacción HB, que es menos P medios. Me queda menos P medios. Y voy a sumar menos P más P medios. Y me va a quedar menos P medios. Entonces al final voy a tener menos P medios, P menos P medios. Con eso voy a poder dibujar mi diagrama axial. El primer diagrama teníamos esta forma, donde estaba P aquí y P acá. Y en el otro caso solamente teníamos menos P medios. Bueno, aquí está redundante el menos porque ya dibujé la flecha hacia la izquierda, pero es para que se entienda. Perdón, esta de acá la dibujé mal. Nadie se dio cuenta. Esta de acá va hacia el otro lado. Esta va hacia allá. Entonces lo que tengo que hacer ahora es sumar ambos diagramas. Y sumando ambos diagramas voy a tener que restar este menos P medios en toda la primera parte y dejarlo tal cual en toda la segunda parte. Y eso me va a quedar el siguiente diagrama que está aquí abajo, donde tengo P medios desde el apoyo en A hasta el medio y menos P medios desde el apoyo en B hasta P medios, o sea, hasta L medios. Y con eso pudimos resolver una estructura que con las tres ecuaciones de estática no lo hubiéramos podido resolver, porque no íbamos a quedar con algo así. HA más HB igual a P. Pero las ecuaciones de suma de fuerzas en I no nos servían de nada, o sea, no nos sirven. Y la suma de momentos en cualquier punto, por ejemplo en A, tampoco nos servía. Entonces solo teníamos esta ecuación. Haciendo compatibilidad y utilizando las ecuaciones de mecánica de sólidos, podemos resolver entonces una estructura hiperestática. ¿Se entendió el ejemplo? ¿O hay algo que no les haya quedado claro? ¿Algún paso que no haya quedado claro? ¿No? ¿Seguros? Ok, avancemos entonces.
Profe, ¿puede repetir? Que no tomé atención. ¿Qué cosa quieres que repita? En los últimos pasos. Esto, claro, los últimos pasos. Entonces lo que teníamos nosotros aquí era esta situación para el diagrama de cuerpo libre. Teníamos el primer diagrama, que era menos P y P a la derecha. Y después teníamos el segundo diagrama, que correspondía a una fuerza HB de menos P medios y una fuerza HA de P medios. Si sumábamos ambos, nos quedaba la figura que está aquí, abajo. ¿Sí? Porque este con este se suman y nos deja menos P medios hacia la izquierda. Y este con este se suman y nos deja P medios hacia la izquierda también. Y bueno, este con este también se suman y queda P hacia la derecha. Entonces, en base a eso, podemos graficar los diagramas de fuerza axial, o de fuerza axial, mejor dicho, para cada una de esas dos situaciones. Para la primera situación, vamos a tener un diagrama positivo o negativo, dependiendo de cómo consideres tú los valores. Y después vamos a tener un diagrama constante en toda la extensión de la barra, negativo. Entonces vamos a sumar estos dos diagramas y al sumarlos nos queda esta tercera figura. En la primera parte ya no va a valer P. ¿Por qué? Porque le tengo que restar todo este tramo. Digamos que hasta aquí está la mitad de la viga. Todo eso se lo tengo que restar acá. Y por eso me queda P medios, porque P menos P medios es igual a P medios. Y en el segundo tramo, este no está aportando nada. Entonces va a quedar solamente lo de este diagrama. Y eso nos deja esto que está aquí abajo. Y eso que está aquí abajo es menos P medios. Entonces, yo parto con una fuerza P medios, llego hasta el centro donde está aplicado P, y eso tiene que bajar. Porque P medios menos P o menos P medios más P me va a dejar en menos P medios. Y después voy a llegar hasta el final, voy a llegar a la reacción y tengo que llegar a un valor de 0. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Excelente. Entonces pasemos a algo un poco más entretenido, que es cambios de temperatura. Ustedes me imagino que han visto que cuando se calientan las cosas, normalmente los metales sobre todo se dilatan. Es más, a los que sean aficionados de la mecánica, digamos los autos, sabrán que cuando el motor se calienta, el agua del refrigerante se calienta y hay un pequeño resorte que está entre el radiador y el motor, que se llama termostato, que tiene un resorte adentro. Entonces, a mayor temperatura, ese resorte se empieza a dilatar y empuja una tapa que permite que entre más refrigerante al motor. Y al entrar más refrigerante al motor, se enfría más rápido el motor y luego ese resorte se empieza a enfriar. Entonces, al enfriarse ese resorte, vuelve a su posición original, es decir, se contrae y tapa el paso del líquido refrigerante al motor. Entonces, lo que tenemos es la misma situación. Vamos a tener una viga, en este caso es una viga empotrada, que tiene un largo inicial, vamos a poner un 0 ahí, L0, tiene una materialidad de módulo de Young E y una sección A, y es sometido a un delta de temperatura. Entonces la deformación va a ser hacia la derecha. ¿Por qué? Bueno, en este caso el delta de temperatura es positivo. Cuando el delta de temperatura es negativo, esto debiese deformarse hacia la izquierda. Eso no importa mucho porque cuando ustedes definen que va hacia la derecha y les da con signo negativo, significa que iba hacia la izquierda. Entonces, en base a eso, vamos a obtener el delta o el desplazamiento por temperatura. Y ese desplazamiento va a estar dado por alfa, por el delta de temperatura, por L, en este caso L0. El delta de temperatura es simplemente la diferencia de temperaturas desde el estado inicial hasta el estado final. Por ejemplo, 33 grados Celsius menos 35 grados Celsius. Hay un delta de temperatura de 2 grados. Acuérdense que los deltas se definen como temperatura final, o sea, ahí vamos a poner temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, si se enfrió es porque la temperatura final es más baja que la temperatura inicial. Y si se calentó es porque ocurre el caso contrario. El alfa es un valor que se conoce como el coeficiente de expansión térmica. Y eso es una propiedad del material. Ahora ustedes creen, ¿quién se ve más afectado por los cambios de temperatura?
el acero, la madera o el hormigón. ¿Cuál de esos tres es el que más se ve afectado por un cambio de temperatura? Matías dice acero. ¿Alguien más opina como Matías? Madera, dice Cristóbal. Ya, pero nadie opina que el hormigón. El hormigón se quedó sin votos. Normalmente debiese ser el acero. ¿Por qué el acero? El acero se conoce como, es un metal, ¿cierto? Y los metales tienen algunas propiedades que son características de ellos, por ejemplo, la conductividad eléctrica y térmica. Eso es decir, que son capaces de conducir esas dos formas de energía. El acero, como es conductor, también sufre mucho por la misma conducción del material. Por ejemplo, un material cerámico no tiene la capacidad de conducir tanto el calor. Entonces, al conducir mucho el calor, sufre por esa conducción. Por eso es que el coeficiente de expansión térmica del acero normalmente es más alto que el del hormigón y que también de la madera. Hay otros metales que tienen un coeficiente de expansión térmica peor que la del acero. Me parece que el cobre tiene mayor coeficiente de expansión, pero eso ya lo tendría que revisar. Entonces tenemos que volver acá. Y la deformación, acuérdense que la deformación la definíamos como un valor porcentual. La deformación unitaria también dijimos, esto era desplazamiento y esto es deformación. Va a estar dada por el desplazamiento térmico dividido por la longitud original ¿cómo se llama esto? Del elemento que yo estoy midiendo. Y en este caso va a ser igual a alfa por delta T, porque ese L con este L se van a simplificar. Entonces, cuando yo tengo una estructura isoestática, que es esta de aquí, por ejemplo, lo que va a pasar es que la temperatura va a hacer cambios de desplazamiento o de deformaciones. Va a alargar o contraer el elemento, pero no va a generar tensiones internas en el material. Es decir, si yo dejo que haya un espacio al final, voy a permitir que este material pueda expandirse o pueda contraerse y así evitar tensiones internas en el mismo. Por ejemplo, cuando ustedes están en un pavimento, digamos que esto es un pavimento visto en corte, y esto de aquí es la parte de abajo del pavimento y aquí está la tierra. Normalmente, esos pavimentos, los de hormigón, vamos a cambiar el color, se les hacen unos cortes, como en las veredas. Y esos cortes, algunos les llaman juntas de dilatación térmica. Y al final es una junta de unos 3 milímetros de espesor, que es el ancho de la sierra, que permite que con el calor esto se expanda y así no genere, ¿cómo se llama esto? Tensiones internas, que pueden ser tracciones o compresiones, y evitas que el hormigón se fisure. Si no existen estas juntas de dilatación, o juntas de dilatación térmica, o el término que quieran ocupar, el hormigón se va a fisurar, porque van a haber esfuerzos internos que van a quebrar la losa. En este caso, vamos a permitir que se deforme, y al deformarse no se van a generar esas tensiones. En el caso de tener estructuras hiperestáticas, como la que veíamos antes, que era una cosa así, esto no tiene para dónde deformarse, es decir, está restringido hacia la izquierda y a la derecha. Va a intentar deformarse, pero los apoyos no se lo van a permitir. Entonces, al no permitirle los apoyos esa deformación, vamos a generar un delta de esfuerzo. Esto es como un triangulito así, que tiene unos esfuerzos. ¿Ok? Entonces las estructuras hiperestáticas no se llevan bien con los cambios de temperatura.
Por eso también es que las uniones de los rieles de los trenes tampoco son unidas ¿cómo se llama esto? Perfectamente unidas. Siempre hay una pequeña dilatación entre ellas. Y lo mismo ocurre en las losas de los puentes. Cuando ustedes pasan de la carretera al puente, siempre sienten un pequeño saltito. Es porque existe esa junta de dilatación. Entonces, vamos a tener un ejemplo parecido, pero ya no vamos a tener una fuerza, sino que vamos a definir un cambio de temperatura. El material va a ser, de nuevo, E y la sección de A, y el largo va a ser L. Vamos a tener un apoyo empotrado a la izquierda y un apoyo empotrado a la derecha. Nos van a pedir encontrar las reacciones A y B y el diagrama de fuerza axial. Entonces vamos a aplicar el mismo principio de superposición. Vamos a decir, ok, elimino este apoyo. Como yo sé que la deformación térmica va a ocurrir en este eje, voy a no considerar ni esta reacción ni esta reacción. Y tampoco voy a considerar momento en ninguno de los dos lados, porque esto no va a generar momento. Si nos dedicamos a revisar en detalle, esto es una viga que tiene una cierta profundidad, ¿cierto? Estamos mirando este pedacito de aquí. El cambio de temperatura va a generar un desplazamiento en ese sentido y un desplazamiento en este sentido. Pero también va a generar un desplazamiento en este sentido y en este sentido. Entonces, técnicamente, si nosotros nos vamos ya muy al detalle, efectivamente sí van a existir estas fuerzas verticales, porque esto sí se va a tratar de mover en ese eje también. Y eso también va a generar, como el material no es perfectamente homogéneo, va a generar que la fuerza final no esté aplicada en el centro de la viga, sino que va a estar un poco desplazada tanto hacia arriba como hacia abajo. Y eso también va a generar algún tipo de momento en los apoyos. Pero como lo estamos viendo desde un punto de vista macroscópico, no vamos a tomar en consideración esas desviaciones, así que vamos a eliminar tanto las reacciones verticales como los momentos. Entonces, aplicando la superposición, eliminando el apoyo en B, vamos a quedar con esta figura. Y no hay fuerzas aplicadas. Por lo tanto, HA va a ser igual a 0. Sabemos que el desplazamiento por temperatura va a ser igual a alfa por delta T por L. Entonces nos vamos ahora a la segunda parte y vamos a definir que tenemos nuestra reacción en B. Nuevamente aplicamos exactamente el mismo teorema que la vez pasada, que el desplazamiento es igual a la fuerza partido por la rigidez. Y ahora vamos a tener que reemplazar el valor de delta que teníamos anterior, el delta T, con alfa, delta T y L. Este signo negativo es sencillamente porque el HB tiene que oponerse al desplazamiento hacia la derecha. Entonces el HB tiene que ser contrario a ese desplazamiento. Con esto podemos despejar HB y nos va a quedar la siguiente expresión. Bueno, HB por L por A menos alfa. Simplificamos los L y multiplicamos por A. Entonces HB nos queda menos alfa por delta T por E por A. Ahora, de una u otra forma, sabemos que HB tiene que quedar en unidades de fuerza. Entonces, esto, el E, tiene unidades de fuerza partido por área. El A tiene unidades de área. El delta T tiene unidades de temperatura. El alfa, ¿qué unidades tiene que tener? ¿Alguien se le ocurre qué unidades tiene que tener el alfa? Tenemos alfa por T por F partido por A
¿Cómo? Perdón, profe. No, había entrado a mi pieza. Ah, ya. ¿Qué unidades vamos con el alfa? Para que esto tenga sentido físico. Uno partido por temperatura. ¿Por qué? Para que yo pueda simplificar las A con las A, las T con las T, y me quede HB igual a F. Acuérdense que HB es una fuerza. Entonces tiene que quedar con unidades de fuerza. Entonces, ocupando lo que acabamos de resolver, vamos a obtener las siguientes reacciones. Sabemos que HB era menos alfa delta T E por A. Y nosotros habíamos definido que HB iba para allá. Y como la fuerza se tiene que equilibrar con algo, y no hay ninguna fuerza aplicada en la viga, HA tiene que ser igual a la misma fuerza pero contraria. Entonces ahora podemos ver que en nuestro diagrama de fuerza axial tenemos alfa delta T por A. Entonces todo eso está a lo largo de la viga. Así que ahora sí sabemos que tenemos cierto esfuerzo adentro de la viga. Entonces sí se generaron esfuerzos internos. La viga está sometida a una tensión que tiene un valor de alfa delta T E por A. Muchas veces estos valores son tan pequeños porque las temperaturas a las que están sometidos son tan bajas que se pueden despreciar, pero otras veces no los podemos despreciar. Por ejemplo, cuando está frenando un tren, el calor que se genera entre el riel y la rueda del tren, que en realidad no sé si se llama rueda, pero para hacerlo más sencillo, es importante. Y eso puede generar cambios de temperatura. Ay, perdón, tengo un estornudo. ¿Qué no sale? Ay, no quiso salir. En zonas localizadas. Y esas zonas localizadas van a deformarse y van a generar tensiones en el resto de la viga. Entonces es importante que conozcan estos términos. Y bueno, finalmente ese pequeño comentario de que esta estructura hiperestática está en compresión. ¿Por qué creen que está en compresión? ¿Por qué tiene sentido que esté en compresión? ¿O está en tracción en realidad? Porque como está empotrada no puede expandirse más. Ya, o sea, si se está tratando de expandir, los apoyos lo que están haciendo es apretarla para que no se expanda. Ya, esa es una Sí. razón. Pero hay otra razón por la que sabemos que esto va a estar en compresión. Y lo sabíamos desde un principio. Y tiene que ver con el delta T.
yo definí el delta t como un valor positivo. Por lo tanto, sabemos que la viga se está expandiendo. Entonces ahí entra lo que dijo Cristóbal, y es que cuando se está expandiendo, los apoyos no la dejan expandirse y por lo tanto la comprimen. En el caso que delta t fuera negativo, es decir, la viga se está comprimiendo, se está achicando, lo que van a tratar de hacer los apoyos es mantenerla en su posición, o de su largo original, así que la van a traccionar. Y estas flechas de aquí, en ese caso, serían hacia el otro lado. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto a los cambios de temperatura? ¿No? Ya, pasemos a lo que era más complicado de esta clase, que es el módulo de Poisson. ¿Alguien sabe lo que es el módulo de Poisson? ¿Alguien lo había escuchado? ¿Lo habían visto antes? Me suena, pero creo que no lo he visto. Ya. Nadie lo ha visto entonces. Nadie sabe nada del módulo de Poisson. Ya. El módulo de Poisson va a ser la relación que existe entre las deformaciones en un eje versus la deformación que existe en los otros ejes. Por ejemplo, si nosotros tenemos una viga, aquí ya estoy haciendo un zoom y estoy mostrando que tiene una sección cilíndrica para X en la dirección de la carga y en la dirección perpendicular a X y Z en la otra dirección perpendicular a X. Vamos a tener las siguientes, ¿cómo se llama esto? Las siguientes ecuaciones que las sabemos con anterioridad. Sigma es la deformación unitaria por el módulo de elasticidad. Bueno, estamos trabajando con consideración material elástico lineal. Sigma X en particular va a ser el módulo de elasticidad por la deformación en X. Y el sigma Y y el sigma Z, en este caso particular, van a ser 0. ¿Por qué? Porque la carga está aplicada solamente en el eje X. Entonces no vamos a tener esfuerzo en ninguna de las otras dos direcciones. Pero el tema está en que la deformación en Y y la deformación en Z no va a ser 0, independiente de esta otra condición. ¿Por qué? Porque ahora entramos en un fenómeno que es que la materia no se puede fabricar de la nada. Entonces, si yo estoy transportando materia o deformando este material en una dirección, tiene que haber alguna forma de compensar esa deformación en las otras direcciones. Porque si no, yo estaría creando materia del espacio y eso no puede ocurrir. Entonces, sabemos que si la deformación en X es mayor que 0, entonces la deformación en Y y la deformación en Z tiene que ser menor que 0. Es decir, yo estoy expandiendo en una dirección, por lo tanto tengo que contraer en las otras. Piensen, por ejemplo, en un chicle. Si yo tengo un chicle y lo estiro, al principio el chicle era de un tamaño y luego se fue adelgazando, 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 pero alargando en la otra dirección. Eso quiere decir que el elemento se está contrayendo o se está afinando. Y es algo que ocurre, por ejemplo, cuando ya entramos en la parte de, cuando teníamos nuestra curva, así, aquí, en esta parte de aquí, el elemento ya se está empezando a contraer, queda más delgadito. Entonces vamos a definir nu, la letra griega nu, como el módulo de Poisson. Y va a ser la relación entre la deformación en Y y la deformación en X cuando la carga está aplicada en X. Y vamos a definir también qué es lo que ocurre cuando tenemos la deformación en Z versus la deformación en X. Es decir, aquí yo estoy diciendo que estoy deformando en el eje X. Es lo mismo si yo defino que la deformación está aplicada en Y. Simplemente va a quedar como E sub X partido por E sub Y. Y con un signo negativo. ¿Y por qué con un signo negativo? Porque, como ya dijimos, este valor tiene que ser negativo. Y el módulo de Poisson siempre se expresa en términos positivos.
Entonces, para que el módulo de Poisson quede en positivo, agregamos este signo menos. Ahora, hay dos condiciones para que esto ocurra. Uno es que el material sea lineal elástico y otro es que el material sea isotrópico. Si el material no es isotrópico, estas dos relaciones ya no se cumplen. ¿Por qué? Porque la deformación en una dirección va a ser distinta a la deformación en otra dirección. Por ejemplo, la madera, cuando yo esté traccionando, por ejemplo, en el eje X, que va a ser paralelo a la fibra, la que sea la dirección Y, que es, por ejemplo, perpendicular a la fibra, se va a deformar una cierta cantidad que va a ser distinta a la deformación en Z, porque la deformación en Z también va a ser paralela a la fibra. Entonces, eso es un material anisotrópico y no va a cumplir con esta relación de igualdad de que la deformación en X y Z, o sea, que en Y versus X y que en Z versus X es igual. El acero es un material isotrópico. El hormigón lo vamos a asumir como un material isotrópico. Ahora, el tema es que el módulo de Poisson también es una propiedad del material. No influye la forma que tenga mi viga, solamente va a influir el material que yo esté ocupando. En el caso del hormigón armado, eso significa HA, hormigón armado, el módulo de Poisson es 0,15. Pregunta, ¿qué rango de valores puede tomar el módulo de Poisson? Puede valer 20, puede valer menos 1500, puede valer 0, números imaginarios. Entre 0 y 1 podría ser. ¿Ya? ¿Por qué entre 0 y 1? Por instinto nomás, por lo general los coeficientes siempre se mueven entre esos valores. Como cuando, Entre 0 y 1. ¿Ya? no sé si estaría muy errado uno. ¿Alguien más tiene alguna idea? Antes de pasar a ver si está muy errado o no. A veces también marcan el módulo de Poisson con una letra mu. Pero nosotros vamos a ocupar una letra nu. Esa no. Su compañero dice entre 0 y 1. ¿Alguien más cree que vaya entre 0 y 1? ¿No? ¿Nadie tiene una idea? Ya. Existen algunos materiales que nosotros no los vamos a ver, donde el valor del módulo de Poisson puede ser negativo. Es decir, que yo estoy deformándolo en una dirección y se expande en otra de las direcciones. Esos son unos materiales muy extraños que no están en el alcance del curso, por lo tanto no los vamos a ver. Si nosotros consideráramos que el valor del módulo de Poisson es 1, estaríamos diciendo que cuando yo deformo en X, se tiene que deformar totalmente en Y. Todo lo que se deformó en X se va a deformar en Y. ¿Qué pasaría entonces con Z? Z sería 0. No se estaría deformando, o también se estaría deformando un 1 en Z. Y no puedo deformarlo un 1 en X, un 1 en Y y un 1 en Z, porque estaría apareciendo materia de la nada. Por lo tanto, el máximo valor que puede tomar en positivo el módulo de Poisson es 0,5. Y eso sería que yo deformé la mitad en Y de lo que se deformó en X y la mitad en Z de lo que se deformó en X. Entonces el módulo de Poisson
puede ir desde -1 hasta 0,5. Pero nosotros en este curso lo vamos a ver, vamos a trabajar con el módulo Poisson entre 0 y 0,5. ¿Ok? ¿Se entiende la explicación de por qué no es 1 el valor del módulo de Poisson? Sí. Excelente. Entonces, si aplicamos todo lo que ya hemos visto de nuevo, vamos a despejar epsilon x, la deformación en x, y lo vamos a dejar en términos del esfuerzo y el módulo de elasticidad. Si hacemos lo mismo, vamos a saber que el módulo la deformación en y va a ser igual a menos el módulo de Poisson por la deformación en x, o va a ser el módulo de Poisson por sigma x partido por e, porque eso fue lo que anotamos acá arriba. Esto de aquí lo obtuve sencillamente de despejar la ecuación de acá arriba. Vamos a cambiar el color porque ya tengo todo rayado. Al despejar esto. Entonces, hacemos lo mismo para z y nos queda exactamente lo mismo. Ahora, con eso que vimos del módulo de Poisson, podemos pasar a la deformación de un sólido, que es exactamente el mismo tema porque necesitamos entender que la deformación que ocurre en una dirección también tiene que ocurrir una deformación en las otras direcciones. Entonces, cuando tenemos cargas que no solamente están aplicadas en un eje, vamos a conocer algo que se llama como la ley de Hooke generalizada, es decir, cuando tenemos la ley de Hooke aplicada en las 3 dimensiones. Y para eso vamos a ocupar el módulo de Poisson. ¿Qué hora es? ¿Habrá que hacer una pausa ya? ¿O todavía no? Esto es lo más denso de 4:20, la... bro. ¿Cómo? Son las 4:23. Y nosotros deberíamos pausar como a las 4:30, porque es como, bueno, 1:10 de clase. No, 4:40. Claro, a las 4:40. Sugiero que hagamos una pausa aquí, después veamos toda la deformación del sólido y pasemos a ver la tarea y con eso estaríamos. ¿Les parece? Bueno, Ya, entonces tengo las 4:26 yo. Martín dijo que eran las 4:23. A las 4:33 de sus relojes.
Ya. Estamos de vuelta. Entonces, lo que vamos a ver ahora es lo que se conoce como ley de Hooke generalizada. ¿En qué consiste la ley de Hooke generalizada? Siempre tenemos que tener en consideración que estamos en un material lineal elástico, isotrópico y homogéneo. ¿Qué significa que sea homogéneo? Que tomamos como si todo fuera una gran masa y no vemos los detalles individuales microscópicos o nanoscópicos. Entonces, vamos a decir que la deformación en X va a estar dada por el esfuerzo en X menos el módulo de Poisson por el esfuerzo en Y partido por el módulo de elasticidad y menos el módulo de Poisson por el esfuerzo en Z partido por el módulo de elasticidad. A su vez, lo mismo va a ocurrir para la deformación en Y y la deformación en Z, donde cambia el primer término y los otros cambian sucesivamente. Si estas deformaciones nos dan positivas, significa que estamos ante un fenómeno de expansión. Si nos dan negativas, significa que estamos en un fenómeno de contracción. La gracia de esto es que nosotros vamos a estar definiendo las deformaciones en términos de todas las direcciones de las tres dimensiones que conocemos. Entonces vamos a poder trabajar con el material en realidad en el total detalle. Normalmente nosotros asumimos esto como cero. Es decir, consideramos que no hay un efecto en la deformación de un elemento en el eje que estamos analizando por culpa de los otros ejes. Pero ese no es el caso en el mundo real. Entonces lo vamos a definir así. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sólido, un cubo de dimensión L0 igual a 1, vamos a saber que el volumen inicial va a ser L0 por L0 por L0, R0. Entonces eso en este caso va a ser un metro cúbico o la unidad que ustedes quieran. El volumen final va a ser igual a L0 más la deformación que haya ocurrido en el eje X por L0. Acuérdense que epsilon es igual a delta partido por L. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es sumar ese delta, que es lo mismo que decir delta es igual a epsilon por L. Pero es la deformación en X, la deformación en Y y la deformación en Z. El L0 se mantiene porque en todas las direcciones definimos que era L0. Entonces quedamos con esta expresión. Volumen final es igual a 1 más epsilon X, 1 más epsilon Y, 1 más epsilon Z porque reemplacé el L0 por 1. Y eso si nosotros lo despejamos, nos va a quedar 1 más epsilon X más epsilon Y más epsilon Z más epsilon X por epsilon Y más epsilon X por epsilon Z y así sucesivamente. Va a ser este por este, este por este, este por este, este por este y así sucesivamente. Todos los términos con todos los términos. Ahora, yo puse aquí epsilon X por epsilon Y, o la deformación en X y la deformación por la deformación en Y, es igual a 0. ¿Por qué creen que tengo la capacidad de decir que epsilon X por epsilon Y es igual a 0? ¿Por qué puedo hacer por qué puedo asumir eso? ¿Es correcto asumir eso?
Vamos a seguir esperando hasta que a alguien se le ocurra alguna razón. Y definimos que el EI y el EZ eran distintos de cero. Sí, definimos que el EI y el EZ son distintos de cero. Así que no es que yo esté no es que esto sea cero. Yo estoy diciendo que esta multiplicación es cero. Y la pregunta es, ¿puedo decir eso? ¿Está bien decir eso? Ya, ¿cómo se define el epsilon? Se define como delta partido por L, ¿cierto? ¿Qué particularidad tiene delta en base a todo lo que hemos visto nosotros? En base al método de la doble integración, en base al principio ¿cómo se llama esto? De las líneas de influencia. ¿Qué fue lo primero que yo les dije del delta? ¿Es un número grande o un número chico? Un número chico. Entonces, si yo tengo dos números pequeños que se están multiplicando, Es el número, aproximadamente cero, ¿no? eso es. Si yo tengo dos números muy pequeños, el número que sea la multiplicación de ambos va a ser más pequeño aún. Cuando yo tengo 1 partido por 2 por 1 partido por 2, el número es 1 partido por 4, ¿cierto? Y un cuarto es más pequeño que un medio. Entonces, cuando tengo dos magnitudes muy pequeñas, puedo asumir que la multiplicación de ellas va a ser un número infinitamente pequeño, por lo tanto, digo que es cero. Solo por eso puedo eliminar esos valores que son la multiplicación de las deformaciones. No es porque ellos valgan cero a priori. Bueno, ahí estaba la razón. El epsilon es pequeño. Entonces, finalmente me va a quedar que el volumen final va a ser 1, que era el volumen inicial, más la deformación en X, la deformación en Y y la deformación en Z. Entonces, la diferencia de volumen, que la vamos a definir como E, y eso le vamos a poner otro nombre después, va a ser volumen final menos volumen inicial. Y si hacemos el volumen final menos el inicial, vamos a quedar con esos unos, se nos van a ir, y nos va a quedar que el E, el delta de volumen, es el epsilon X, epsilon Y, epsilon Z. Esto lo vamos a conocer como dilatación. Y eso es el cambio de volumen por unidad de volumen. Entonces esto va a tener, ¿qué unidades? ¿Qué magnitud o qué unidad es la que va a tener la dilatación del material?
de metro al cubo, centímetro al cubo. Ya, metros al cubo, centímetros al cubo. ¿A alguien más se le ocurre qué unidades puede tener? ¿Qué unidades tiene epsilon? La deformación, ¿qué unidades tiene? Tonelada fuerza partido metro cúbico, ¿no? Un metro cuadrado, no me acuerdo. No, eso es el módulo de elasticidad. El E Ah, es fuerza partido por área. El épsilon, el que es la deformación. Si la deformación es igual al desplazamiento partido por el largo, ¿qué unidades tiene? El desplazamiento tiene unidades de longitud y el largo tiene unidades de longitud. Entonces, la deformación, ¿qué unidades tiene? A nadie se le ocurre qué unidades pueden ser eso. Longitud dividido longitud. no tiene, ¿o sí? Adimensional, justamente, no tiene unidades. Y si yo estoy sumando magnitudes que no tienen unidades, ¿me queda en qué unidad? Ninguna unidad. Entonces, el E no tiene unidades, o tiene unidades de porcentaje. Acuérdense que el epsilon lo definimos con unidades de porcentaje. Entonces, utilizando lo que habíamos definido antes, vamos a quedar con que E, o la dilatación, va a ser igual a sigma x partido por E menos nu por sigma y partido por E más sigma z partido por E. Esto es solamente lo que está aquí, pero como dijimos que esto va a ser epsilon x más epsilon y más epsilon z, lo estamos reemplazando con valores de sigma, más todo esto de aquí es epsilon x, esto de aquí es epsilon y esto de acá va a ser epsilon z. Entonces vamos a tener sigma x partido por E menos nu por sigma y partido por E más sigma z partido por E más sigma y partido por E menos nu por sigma x partido por E más sigma z partido por E y sigma z partido por E menos nu por sigma x partido por E más sigma y partido por E. Aquí hay varias cosas que voy a poder simplificar y voy a tener que borrar ahí un poco para que se vea bien. Y luego sumar y factorizar. Y vamos a quedar con que la dilatación va a ser 1 menos 2 nu partido por E. Esto de aquí es súper importante, lo van a ver el resto de su vida si es que se dedican al cálculo estructural, por sigma x más sigma y más sigma z. Entonces pasamos de esta tremenda suma a una expresión que depende del esfuerzo en x, el esfuerzo en y, el esfuerzo en z y del material. Entonces tenemos toda esta primera parte que relaciona las características del material y tenemos el segundo término que relaciona las condiciones de tensiones que tenemos en nuestro
en nuestra viga, en nuestra sección, en lo que sea que estemos analizando. En el caso de que yo tenga una viga isostática, por ejemplo, algo así, sometido a una carga, y además sometido a un delta de temperatura, sabemos que el sigma X es 0. Al tiro sabemos que el sigma X es 0, porque no hay ninguna fuerza actuando en el eje X. Y la única fuerza que podría actuar en el eje X sería este delta de temperatura. Pero como en este apoyo, el apoyo deslizante, no hay restricción a que esta viga se deforme, no hay problema, y esto se desplaza lo que tenga que desplazarse por ese cambio de temperatura, ya sea hacia la derecha o la izquierda. Entonces, eso no va a generar tensiones en el eje X. Y las posibles tensiones que se hubieran generado en el eje X deberían nacer de fuerzas que estén en el eje X. Pero aquí no hay ninguna. Entonces sabemos que la dilatación de nuestro material no va a tener ninguna componente en X. Y vamos a tener que resolverla en las otras direcciones. Como no estamos trabajando en 3 dimensiones, en este caso en particular, aquí, sabemos que esto también va a ser 0. Entonces nuestra dilatación, o la deformación de nuestro material, va a estar simplemente relacionada con los cambios de tensiones en el eje Y. ¿Se entendió eso? ¿O alguien quedó con dudas? ¿No? ¿Ninguna duda? Esto es harta matemática, así que igual es difícil de digerir. Entonces, eso sería la dilatación. Ahora vamos a tener este pequeño caso especial, donde sigma X va a ser igual a sigma Y, y va a ser igual a sigma Z, y va a ser igual a menos la presión, y ese es el caso de la presión hidrostática. Cuando nosotros tenemos un sólido inserto en un fluido, y más particularmente en el agua, la presión hidrostática es igual en esta dirección, como en esta dirección, y en esta... Chuta, aquí va a estar más difícil dibujarlo. Y en esta dirección, y ahora por atrás, ahí, y por arriba ocurre algo similar. La única diferencia es que vamos a tener una fuerza que va a hacer equivalencia aquí, y esa es la fuerza flotante o la fuerza boyante o la fuerza de buoyant. Pero en ese caso los esfuerzos por la presión hidrostática son todos iguales. ¿Va? ¿Y eso que quedó ahí? Vamos a definir el módulo de volumen. Ahora esta P es por lo que estábamos recién trabajando con la presión hidrostática. Eso era. Se me quedó ahí el rectángulo sin animación. Y si despejamos la ecuación, nos va a quedar que la dilatación es menos 3 por lo que estaba al principio, por la presión hidrostática. Ese valor que está ahí, lo vamos a definir como 1 partido por K, donde K es el módulo de volumen o el bulk modulus, que va a ser menos P partido por K. Y el K sigue siendo el módulo de volumen. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es elevar a menos 1 para que nos quede el módulo de volumen. Ese se ocupa normalmente cuando están diseñando perfiles. Las tablas de perfiles vienen con el módulo de volumen definido, porque permite hacer unos cálculos más rápidos. Pero muchos de nosotros no nos llama la atención. Ahora vamos a ver un principio que se conoce como el principio de Saint-Venant, y es lo que ocurre con las presiones. Entonces, si nosotros tenemos la siguiente estructura, esto es un volumen fijo, lo que está aquí, esto es un volumen que tiene una sección transversal A, y el cual es sometido a una fuerza P por arriba y por abajo, es decir, estoy comprimiendo esto, y tiene un ancho fijo B. Entonces, si yo corto aquí en el medio, voy a obtener lo siguiente. Voy a tener P hacia abajo
y el esfuerzo, P partido por A, hacia arriba. ¿Por qué? Porque la carga se va a distribuir de manera uniforme en toda la sección. Pero lo que ocurre es que cuando yo estoy cerca de los bordes, donde yo estoy aplicando la fuerza, no es uniforme la distribución de presiones o la distribución de esfuerzo. Es decir, ocurre una sección en la que esa distribución de esfuerzos tiene una forma triangular o una forma parabólica. En los fluidos normalmente es una forma parabólica. En el hormigón, cuando lo estamos comprimiendo, creo que tiene una forma de un polígono de tercer grado. Pero, a fin de cuentas, no es uniforme. Entonces, lo que pasa es que existe una concentración de tensiones. Es decir, en el punto del medio, que es justo donde yo estoy aplicando la carga, existe más esfuerzo que en los extremos. Claro, porque todavía no se alcanza a distribuir uniformemente la fuerza. Entonces eso podría generar algunas fisuras en el sector del centro, porque obviamente yo estoy diseñando para un esfuerzo uniforme. Pero lo que sí podemos asumir es que en el centro, es decir, en toda esta sección, que está por aquí, en toda esa sección, el esfuerzo y la deformación sí van a ser uniformes. Entonces yo siempre trabajo con las condiciones alejadas de los extremos o de los puntos particulares donde están aplicadas las fuerzas. Y una buena regla, o el principio de San Venant, dice que esto que yo estoy asumiendo lo puedo hacer una vez que esté alejado a lo menos una base de la posición en la que estoy aplicando la fuerza. ¿Ok? Eso con el principio de San Venant. Ahora nosotros definimos solamente tensiones normales, es decir, aquellas que son perpendiculares a la cara o paralelas a los ejes. Existen otras deformaciones que se llaman deformaciones por corte, y esas las vamos a definir como tensiones tangenciales. Y esa es una letra tau mayúscula. Y las vamos a escribir como tau sub xi, tau sub xz y tau sub iz. ¿Por qué? Porque actúan en ese plano. Las tensiones tangenciales actúan en los planos, no actúan perpendiculares a los planos. Las tensiones normales actúan perpendiculares a los planos porque son normales. Si yo tengo, por ejemplo, un plano, una tensión tangencial, una tensión normal, es aquella que es un producto cruz respecto del plano, porque genera una tercera dimensión. En cambio, una tensión tangencial se encuentra inserta en el plano, está adentro del plano. Es decir, forma parte de nuestro plano, es un producto escalar. ¿Se acuerdan de la diferencia entre un producto cruz y un producto escalar? Si yo tengo un producto cruz entre un vector en X y un vector en Y, voy a generar un tercer vector que va a estar en Z. Eso hace el producto cruz. El producto punto es simplemente un escalar, se mantiene en el mismo plano. Entonces, si miramos el mismo sólido en 3 dimensiones, vamos a tener tensión normal sigma y sigma X y sigma Z, considerando que esos son los ejes, y vamos a tener tensiones tangenciales. Tensión tangencial IX, que va a estar definida en el eje Y, que es el que está hacia arriba, y en el eje X, que es el que va hacia la derecha, tensión tangencial IZ, que sería esta de aquí. Luego vamos a tener la tensión tangencial ZI, tensión tangencial ZX, tensión tangencial XZ y tensión tangencial XY. Las tensiones tangenciales cuyos subíndices sean al revés, es decir, XY con IX, tienen magnitudes iguales. Es decir, tensión tangencial IX tiene que ser igual a la tensión tangencial XY. Siempre sus magnitudes son iguales. La tensión XZ es igual a la tensión ZX. Y la tensión IZ es igual a la ZI. ¿Por qué ocurre eso? Porque tiene que haber una compatibilidad entre estas dos tensiones. No puede ser que la tensión IZ
sea mayor a la tensión ZI, porque si no empezaríamos a rotar. Y estos esfuerzos no están generando una rotación, lo que están generando es una desangulación. Esto solamente va a ocurrir para pequeñas deformaciones. Solamente podemos aplicar esto que estamos trabajando para pequeñas deformaciones. Entonces lo que les decía es que lo que está tratando de hacer las tensiones tangenciales es desangular mi cubo. Si yo tenía un cuadrado de esta forma, ahora estoy mirando una cara, por ejemplo la cara XY, y le aplico tensiones tangenciales, digamos TXY, eso va a resultar en un paralelepípedo con una forma así. Pero el paralelepípedo no se va a mover en el eje X o el eje Y, solamente se va a desangular, pero se va a mantener en su posición. Esa desangulación la vamos a definir como gamma y los subíndices respectivos a los ejes en los que está desangulándose, y la vamos a definir como deformación unitaria por corte, o desangulación unitaria por corte. ¿Se entiende esto? Es difícil verlo porque no ocurre normalmente en la realidad, pero ¿logran captar de lo que estamos hablando aquí con las tensiones tangenciales? ¿Sí? ¿No? ¿Está todo claro entonces? Ok, seguimos. Entonces vamos a tener la relación entre tau y desangulación, porque acuérdense que teníamos una relación entre sigma versus deformación unitaria. Vamos a tener algo similar para tau, y va a quedar dada por G, que se conoce como el módulo de corte. El módulo de corte va a estar dado por E, que es el módulo de elasticidad, partido por 2 veces 1 más nu, el módulo de Poisson. Esto es una constante del material. Solamente depende de otras constantes del material. Pero el módulo de corte no necesariamente va a ser igual o muy parecido al módulo de elasticidad. ¿Y por qué está relacionado con el módulo de Poisson? Porque está relacionando dos direcciones del material. Entonces tiene que ver con deformaciones que ocurren en dos ejes coordenados. Por lo tanto, tiene que estar relacionado con cómo se relaciona E sub I y E sub X, o E sub I y E sub Z. Y esa relación es nada más ni nada menos que el módulo de Poisson. Entonces, tau sub xi va a ser igual a G por gamma sub xi. Recuerden ahora que teníamos sigma es igual a E por epsilon. El E va a ser análogo con el G. Y a su vez el tau sub ix va a ser igual al G por gamma sub ix. Pero el tau sub ix va a ser igual al tau xi. Y lo mismo ocurre para xz y para iz. Siempre vamos a aplicar este módulo de corte. Entonces, el caso general de la ley de Hooke para sigma y para tau va a ser igual a lo siguiente. La deformación unitaria en X va a ser igual a la deformación, o sea, el esfuerzo en X partido por el módulo de elasticidad menos la componente de las otras direcciones, que está relacionada con el módulo de Poisson. Lo mismo ocurre para el módulo de, o sea, para la deformación en Y, y lo mismo ocurre para la deformación en Z. En el caso del corte, vamos a tener otras ecuaciones que van a ser las siguientes. Gamma sub xi
simplemente va a estar relacionado en base a esa ecuación que está ahí arriba, que va a ser tau xi partido por g. ¿Por qué creen que ya no tengo que aplicar lo demás? ¿Por qué en este caso del tau no está todo el segundo término, todo ese segundo término? ¿Por qué pasa eso? Yo les dije que el gamma relaciona dos direcciones del material. O sea, relaciona, por ejemplo, el gamma sub xi, lo que ocurre en y lo que ocurre en x, porque estamos desangulando aquí. Entonces eso era gamma. Entonces, ¿por qué aquí, en el que más relaciona ambas direcciones, no está el segundo término? Definitivamente esto lo voy a preguntar en la segunda prueba. Y no se los voy a responder, porque nadie se digna a responder o a decir algo. Entonces, si no me equivoco, eso sería lo que tenemos para ver hoy. Deformaciones unitarias por corte sería el final. Y así es. Entonces, con eso terminaríamos la clase de hoy. Lo que voy a hacer ahora es, les voy a subir, voy a mostrar la tarea, que la voy a liberar hoy día y la tendrían que entregar la próxima semana. Compartir esto. ¿Todos están viendo un PDF? Sí. Ya. Entonces, esta tarea va a ser de lo que vimos la clase pasada, más que nada. Y vamos a tener la siguiente figura. Con las cargas, tenemos una barra vertical, una barra horizontal. En el punto E hay una carga P2 aplicada y en el punto C hay una carga P1. La barra tiene una sección A1 en la parte superior y A2 en la parte inferior. Y la barra D es constante. Las distancias L1, L2 y las distancias A y B. Entonces nos van a pedir encontrar el desplazamiento del punto C
si la carga P1 es 200, o sea, 2010, 2100 libras, perdón, y la carga P2 es igual a 5600 libras. Todos los valores de las distancias y las áreas están aquí en el enunciado. Entonces tenemos una barra vertical, ABC, está apoyada fija en A y cargada por una fuerza P1 en C. Una viga horizontal BD está apoyada fijamente en D y conectada por un pasador en el punto B. La viga soporta una carga P2 en E. La sección superior de la barra vertical tiene un largo L1, 20 pulgadas, y una sección transversal A1 de 0,25 pulgadas cuadradas. Mientras que la sección inferior, segmento BC, tiene un largo L2 de 34,8 pulgadas y una sección transversal A2 de 0,15 pulgadas cuadradas. Perdón. El módulo de elasticidad, que es el módulo de Young, del acero es de 29 por 10 elevado a 6 psi, y los lados A y B tienen un largo de 28 y 25 pulgadas respectivamente. Encuentren el desplazamiento en C. Es ese dibujo. ¿Entendieron el dibujo? ¿Entendieron lo que hay que hacer? ¿Alguien tiene una duda?